Buenas noches, estimados estudiantes del curso de Estadística. Hoy vamos a iniciar con el primer CIPAS correspondiente a la unidad 1, paso 2, organización y presentación. Vamos a revisar las actividades 1 y 2 de la guía y la semana entrante, a esta misma hora, el miércoles, terminamos de revisar 3 y 4, que ya tiene que ver con el trabajo ya de la parte estadística, netamente. Voy a realizar unas observaciones generales. En primer lugar, tengo un horario de atención los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde por Teams. Entonces, en este horario de atención, quienes tengan algún inconveniente, se pueden contactar y con mucho gusto les colaboro. Para los aportes en este paso, organización y presentación, ya se colocó una plantilla, ¿no?, correspondiente al paso 2. En esa plantilla aparece algo sobre muestreo. Eso no se va a hacer. Entonces, cuando ustedes se encuentren en la plantilla lo correspondiente a muestreo, por favor lo eliminan, lo quitan, porque pues no se va a hacer. No sé por qué está apareciendo ahí en la plantilla. El grupo, nosotros tenemos un grupo que llama Estadística Azucena Gil 1601. También ahí podemos hacer aclaraciones de dudas e inquietudes por ese grupo. Generalmente a mí me encuentran en las horas de la tarde. Entonces, si tienen alguna duda, ustedes la pueden dejar escrita ahí, si les aparece en las horas de la mañana, y yo en las horas de la tarde les colaboro respondiendo o haciendo la aclaración pertinente. Ahora no podemos utilizar Skype, pero sí pueden usar el chat de Teams para alguna inquietud que tengan individual, que no sea para todo el grupo, sino que sea individual. Ustedes me contactan también por Teams de manera individual. Es fundamental que en el campus virtual, sitio por donde entran a los cursos, se inscriban en el CIPAS y luego ahí mismo confirmen la asistencia. Si no realizan este proceso, no quedan registrados en la asistencia. Entonces, por favor, hay que hacer este proceso, porque si no, pues no aparecen como que ustedes estuvieron hoy aquí conmigo. El paso 2 tiene un valor de 110 puntos y la fecha de cierre es el 20 de marzo. O sea que ya nos están quedando como 2 semanitas. Lo que queda esta semana y 2 semanitas más. Entonces es importante empezar a trabajar, porque pues el trabajo en sí, como es individual, es un poco largo. Las personas que ya han ingresado, ustedes se dan cuenta que ustedes, a medida que van enviando los aportes, yo con mucho gusto les voy haciendo la retroalimentación. Si no la hago el mismo día, la hago al siguiente día, pero ustedes tienen retroalimentación para que puedan ir mejorando los productos que ustedes van presentando. También tenemos por WhatsApp un grupo, ¿no?, que ese grupo es netamente para yo poder enviar las informaciones pertinentes sobre las diferentes actividades, que ustedes rápidamente tengan conocimiento de ellas. Bueno, vamos a iniciar a hablar sobre lo que es la estadística. La estadística es un método científico de operar con un grupo de datos y de interpretarlos. Lo más importante no es solamente hacer la parte de operativa de los datos, sino lo más importante es la interpretación. Entonces, no es solamente hacer las gráficas, no es solamente hacer las tablas, sino que cada una de esas tablas, cada una de esas gráficas se le debe dar una interpretación de acuerdo pues a la situación, problema que se esté analizando o que se esté trabajando. En su origen, las estadísticas eran históricas. Hoy en día, las estadísticas, además de ser
descriptiva también es analítica, considerándose esta última como la función más importante que realiza, ya que permite obtener conclusiones para un grupo mayor. Ese grupo mayor se denomina población, partiendo de una estadística realizada en un grupo más pequeño, que se llama muestra, cuyos elementos son seleccionados de manera aleatoria o al azar. Entonces aquí hay dos conceptos muy importantes que son el de población y es el de muestra. La población es todo el grupo grande, mayor, que se está trabajando. Como si estuviéramos hablando de conjuntos, sería como el conjunto universal, el mayor. Y la muestra viene a ser un subconjunto dentro de ese gran conjunto que hemos tomado como población. Etapas para el inicio de una investigación estadística. La investigación estadística, por sencilla que sea, es una operación compleja que requiere atender múltiples aspectos y que genera muy variadas funciones. El resultado depende en gran parte de la finalidad que se persiga. Importante eso, finalidad, de la naturaleza de los fenómenos que se desean estudiar y de la facilidad que se tenga para observar los elementos. Entonces, es muy importante para la investigación de tipo estadístico la finalidad que usted pretenda con su estudio. Dentro de las etapas para el inicio de una investigación estadística está la planeación, está la recolección, está la organización y está la presentación y el análisis. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas rápidamente. La planeación de una investigación estadística debe abarcar el conjunto de lineamientos, procedimientos y acciones que conlleven a la resolución satisfactoria para la cual se estableció la investigación. Es por ello que el plan de investigación debe fijar concretamente su objeto, el fin que la persigue, la fuente o fuentes de información, los procedimientos a seguir y resolver los aspectos logísticos, físicos y humanos siguiendo un presupuesto de costos establecidos. Esto es fundamental, donde nosotros hacemos esa parte de la planeación en una ficha técnica que ustedes tienen ahí, en donde tienen que definir o escribir ciertas cosas que más adelante las vamos a mencionar. Entonces, el objeto, el fin que persigue, la fuente o fuentes de información, los procedimientos a seguir y resolver los aspectos logísticos, tanto físicos como humanos, teniendo en cuenta un presupuesto, ¿no?, de costo ya establecido. La recolección, después de que yo ya planeo la investigación, comienza la recolección de los datos. Esta consiste en un conjunto de operaciones de toma de datos, que puede ser, o sea, la toma de datos se puede hacer por observación, por encuesta o tomada de publicaciones y o fuentes confiables que han efectuado investigaciones estadísticas. Para esto se selecciona el método de recolección de la información, acorde a las necesidades de la investigación que se va a realizar, que se clasifican según su cobertura y según su forma de observación. También se pueden hablar de fuentes primarias y secundarias. Esta parte de la recolección es la que nosotros en el trabajo que hacemos de estadística, que inicia con el paso 2, luego sigue con el paso 3, 4 y el paso 5, que es lo que ustedes durante el periodo 1601 van a desarrollar, no se hace. La recolección, ustedes no la hacen. ¿Por qué? Porque ya se les entrega, ¿qué se les entrega? Una base de datos con una información que ya fue recolectada, ¿cierto? Porque este es uno de los pasos más largos que tiene la parte de la investigación estadística, la parte de recolección. Entonces, por eso es importante que ustedes en su mapa
mental, profundicen un poquito más en la parte que tiene que ver con la recolección de la información, porque esa pues nosotros en nuestro trabajo que se va a empezar a desarrollar no se hace. A usted ya les entregan la base de datos con la que van a trabajar y van a hacer todo el análisis estadístico completo. La recolección puede ser según la cobertura. Se trata de decidir si se va a estudiar a la población en su totalidad o solamente una parte de ella. Entonces aparece el censo y el muestreo. El censo, si lo que se desea es atender a una cobertura total, es decir, contar con todos los elementos de la fuente de información. Fíjese que los censos salen muy costosos, ¿no? Que tienen que ir a todos los sitios y atender una cobertura total de la población. Por eso el censo en Colombia no se hacen tan seguidos, precisamente porque los costos, la cantidad de personas que intervienen y demás son muchísimas para poder realizar este tipo de investigación estadística. El muestreo. Se hace una enumeración parcial de la fuente de información, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con muestreo, porque no vamos a tomar toda la población, sino solamente una partecita de esa población para realizar el trabajo de investigación. Hay dos formas de muestreo. Uno que llama muestreo probabilístico o al azar y el otro que se llama muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico o al azar, cuando cada uno de los elementos tiene la misma probabilidad de ser escogido, obteniendo así una muestra aleatoria. Entonces, ese es un tipo de muestreo. Y el otro tipo de muestreo es el no probabilístico, cuando el investigador selecciona los datos a su propio criterio, de manera caprichosa, por conveniencia o por cuotas, de manera que las muestras no son seleccionadas aleatoriamente y los resultados no ofrecen confiabilidad alguna. Entonces, el mejor muestreo es el muestreo probabilístico o al azar, en donde se toma la muestra de una manera aleatoria. Entonces, nosotros esta parte del muestreo, pues ustedes ya se dieron cuenta que pues no se realiza. Eso ya lo hicieron. Recogieron las 400 personas, ¿cierto? Al azar y les tomaron la información. Entonces nosotros esta parte tampoco se va a desarrollar y esa parte forma parte de la recolección de la información. También se puede hacer recolección según la forma de observación, que esa puede ser de dos tipos. Las encuestas, si se hace de manera que la fuente de información se da cuenta de la medición que efectúa. Se puede realizar por correo, por entrega personal de cuestionario, por entrevista, por motivación, por teléfono, etc. Cuando se hace una encuesta, ojalá que esa encuesta sea cerrada, es decir, que no sea abierta, porque es muy difícil de cuantificar algo que es abierto. En cambio, sí tiene respuestas concretas a las que ellos pueden hacer la selección, es mucho más fácil para poder hacer ya la parte estadística, el manejo estadístico. Y la observación, en donde la medición se realiza sin que la fuente de información se dé cuenta del hecho. Este método se basa en el registro de los eventos que ocurren. Por ejemplo, cuando se examina el número de estudiantes que entran al cine o que entran a la biblioteca y la persona se ubica en cierto lugar, pero las personas que van entrando, por ejemplo, a la biblioteca o al cine, no se dan cuenta que las están observando, que las están mirando, cómo actúan, qué hacen. Entonces, eso se llama observación. También se puede clasificar en primarias y en secundarias. Entonces, primarias es cuando son recogidos, anotados u observados por primera vez. ¿Y quién los recoge, anota o observa? El mismo investigador. Hechos como información cotidiana y fácil de identificar. Motivos como razones que explican por qué se actúa de una manera u otra. Opiniones referidos a lo que la gente piensa respecto a algo. Ustedes en este caso
hacen el papel de investigadores. Ustedes son los investigadores. Entonces, ustedes tienen que revisar si esa base de datos corresponde a una fuente primaria o a una fuente secundaria, y de acuerdo a eso hay que clasificarlos. Secundarias cuando son recopilados por otras personas o entidades diferentes al investigador. Entonces, ya este pasito ya algunos estudiantes lo han realizado en el foro, y entonces por eso hago la aclaración. Primarias es cuando quienes recogen la información son directamente los investigadores, y ustedes en este momento hacen el papel de investigadores. ¿Listo? Y secundaria es cuando es recopilado por otras personas o por otras entidades diferentes al investigador. La organización. Luego de tomar la información necesaria en la investigación que se sigue, se tiene ya una gran cantidad de datos, que son los que se van a interpretar y sobre los cuales se busca concluir algo específico. Porque es que esa es una de las cosas importantes de las estadísticas, nos permite sacar conclusiones, conclusiones sobre algo, sobre una situación, problema, y también tomar decisiones, ¿cierto? Sobre esa situación, problema, o lo que en ese momento estamos trabajando como en la investigación. Para esto se debe depurar y clasificar la información aplicando técnicas adecuadas. La organización hace referencia al arreglo de los datos en un formato lógico que nos permita hacer la interpretación y el análisis. La información estadística puede organizarse de diversas maneras. Una de ellas es mediante tablas, y más específicamente mediante tablas de frecuencia, tablas de contingencia, que es lo que nosotros en próximos IPAs vamos a trabajar. Cómo hacer estas tablas de frecuencia, cómo hacer estas tablas de contingencia para poder hacer la interpretación de la información. Esas tablas de frecuencia y esas tablas de contingencia ya se hacen con base en el anexo 1. El anexo 1 es el que nos presenta la base de datos con las que se va a trabajar. Presentación y análisis. Ya se ha desarrollado todo cuanto tiene que ver con la organización de la información. Entonces ahora sigue el resumen o presentación de la información. Esa presentación de la información se hace mediante gráficos, pero hay muchos tipos de gráficos. Está el diagrama de barras, el diagrama circular, el polígono de frecuencia, los gráficos de línea, los pictogramas y otros. En nuestro trabajo, en el trabajo que ustedes van a realizar, van a trabajar básicamente diagramas de barra y diagramas circulares. No solo se trata de organizar y presentar la información, sino hay que darle una interpretación y hacer un análisis con base en el objetivo de la investigación. Esto lo escribí en otro color porque es muy importante. Ya algunos estudiantes me han mostrado cómo hicieron la tabla de frecuencias, cómo hicieron el diagrama de barras, el diagrama circular, pero simplemente se quedan en el dibujo. No hay una interpretación de cada una de esas cosas. Entonces usted toma la tabla de frecuencia y observa la información y la manera como se organizó la información allí, y de acuerdo a eso ustedes interpretan y analizan esa información con base en qué, siempre teniendo como base el objetivo de la investigación que ustedes se han trazado. Entonces es fundamental, toda tabla, todo diagrama, hay que darle una interpretación, todo resultado estadístico, porque ya en el paso 3 van a ver una serie de resultados estadísticos, hay que darles una interpretación y hacerle un análisis con base en el objetivo de la investigación. Eso es lo más importante. Eso es lo fundamental. Bueno, luego allá en nuestra guía
Después del mapa mental, ustedes deben contestar una serie de preguntas que llaman preguntas generadoras, ¿cierto? ¿Para qué son esas preguntas? Para que ustedes entren en contexto con relación a el problema que se está planteando y que se quiere trabajar. Es muy importante que para esas preguntas, esas respuestas, como usted para poder obtener esa respuesta, tiene que leer, ¿cierto? Leer sobre la problemática, entonces colocar las referencias bibliográficas. Es muy importante saber de dónde ustedes leyeron. No solamente son las referencias bibliográficas que aparecen ahí en la guía, sino que ustedes pueden tomar otras. Pero es interesante que ustedes coloquen esas referencias bibliográficas ahí en el foro para saber ustedes exactamente de dónde sacaron la información o tomaron la información, el resumen de la información para poder para dar respuesta a las preguntas. También es algo fundamental que nos dicen en la guía, que es en la medida en que los estudiantes de cada grupo vayan entrando y dejando sus respuestas a las preguntas deben hacer por lo menos cada estudiante 2 comentarios a 2 de los estudiantes que han presentado sus preguntas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque es que si ustedes miran ya la rúbrica de evaluación, hay una parte donde dice, se habla sobre cómo fue la participación de ustedes en el foro. Entonces, ahí se tiene en cuenta precisamente si ustedes hicieron esos comentarios, si ustedes subieron todo lo que tenían que subir al foro, para poderles hacer la retroalimentación. Que en la medida en que ustedes van subiendo al foro, yo voy realizando la retroalimentación de lo que ustedes van presentando. De tal manera que al final pues tengan un excelente trabajo y tengan una muy buena calificación. Porque se ha ido mejorando cada uno de los aportes que ustedes van haciendo en el foro. Por eso es importante que inicien a subir la información lo más pronto posible. Pienso que después de este CIPAS ya podemos empezar a hacer toda esta parte teórica que tiene que ver con el mapa, ¿cierto? También con las preguntas, con esta ficha técnica, con las variables, que es como la parte la parte donde tenemos que manejar no estadística, sino que tenemos que tener claros los conceptos para poderlas realizar. De la ficha técnica está aquí este ladito, dice que por favor descargue la base de datos violencia de género, archivo en Excel, que se encuentra en el entorno de aprendizaje en la carpeta guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 1, paso 2, organización y presentación. Esto lo dice en la guía de aprendizaje. Una vez tenga la base de datos, desarrolle lo siguiente. Definir los siguientes conceptos a partir de la base de datos e identificarlos en la problemática estudiada. ¿Cuál es la problemática que se va a estudiar? La identificación de los principales factores que influyen en la violencia de género e intrafamiliar en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar de eso que aparece ahí? El objetivo de la investigación, la población, el tamaño de la muestra, el instrumento de recolección de la información, la ubicación espacio-temporal que se refiere al lugar y al tiempo, y la unidad estadística que tiene que ver con cada uno de los individuos que van a ser o que han sido investigados, ¿cierto? Se les ha hecho la investigación o la encuesta, que en este caso pues se trabaja con una base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es el objetivo de investigación? Esto es muy importante porque pues me han colocado algunos objetivos, pero uno pues ya con base en toda la teoría que ha estudiado debe tener muy claro qué es lo que se va a hacer. Y además pues la misma problemática que aparece aquí nos está diciendo, identificación de los principales factores. Identificación de los principales factores. Entonces,
Todo objetivo debe tener o debe iniciar por un verbo en infinitivo. Entonces, analizar o desarrollar o presentar o interpretar, bueno, etcétera. Pero ese verbo en infinitivo debe tener relación con base en lo que nosotros vamos a estudiar, la problemática estudiada que dice identificación de los principales factores que influyen en la violencia de género e intrafamiliar en Colombia. Entonces, el verbo. Y también nos debe decir el qué, el cómo, ¿cierto? Y establecer el momento correcto para hacerse. Eso es hacer la restricción de espacio físico y geográfico donde se va a llevar a cabo. Este es este punto el núcleo de la investigación. Es por ello que no puede haber ambigüedad en sus planteamientos y alcances. Ojo, que yo creo que una de las cosas fundamentales y más importantes es el objetivo de la investigación. Hay que delimitarlo, porque si yo no lo delimito, ¿qué va a pasar? Que de pronto el estudio que yo voy a hacer, no lo voy a poder terminar porque se volvió tan amplio que es imposible terminarlo. Entonces, por eso hay que hacer delimitación del espacio, o sea, del sitio, delimitación del tiempo también. Y si ustedes miran allá en la base de datos, les dicen entre qué año fue que se trabajó, ¿cierto? Entonces ahí le está delimitando ¿qué? El tiempo. También le dicen el sitio, ¿cierto? Donde se trabajó, donde se llenó la información para esa base de datos. Entonces hay que hacer una delimitación. Eso es fundamental. Yo no puedo dejar demasiado amplio eso, porque si no, no voy a poder cumplir con la investigación. Se me va a volver algo que no voy a poder trabajar, no lo voy a poder manejar. La población es el conjunto de medidas, individuos u objetos que comparten una característica en común. Es la totalidad, ¿cierto? La totalidad de todos los individuos que están compartiendo la misma característica que se tiene. ¿Cuál es la característica aquí que se tiene? Violencia de género e intrafamiliar, ¿cierto? Esa es la característica que van a tener todas esas personas, esos individuos sobre los que se va a realizar el estudio. La muestra es un conjunto de elementos extraídos de la población. Entonces, ustedes deben revisar cuántas personas fueron o formaron parte de esa base de datos. Y entonces ahí ya sabemos la muestra por cuántos individuos está conformada. Es un conjunto de elementos extraídos de la población. Los resultados obtenidos en la muestra sirven para estimar los resultados que se obtendrían con el estudio completo de la población. Se toma una muestra porque, por ejemplo, en este estudio se habla de Colombia, ¿cierto? Colombia está constituido por muchos departamentos, muchos municipios, ¿ya? Y nuestra base de datos solamente toma un municipio, el municipio de Bucaramanga, en el departamento de Santander. Naturalmente que nosotros tomamos esa pequeña porción. Naturalmente que para hacer ese estudio, que es bastante grande, tuvieron que haber tomado información o hacer muestreo en todos los diferentes departamentos, ¿cierto? Y en una gran mayoría de municipios para poder de verdad tener pues unas respuestas a esos interrogantes que nos presenta el objetivo muy claras y muy precisas. Pero nosotros pues no podemos hacer ese análisis tan grande. Entonces por eso está tomado ¿para quién? Para el departamento de Santander y el municipio de Bucaramanga, aunque en el departamento de Santander hay muchos otros municipios, ¿verdad? Entonces, está tomado solamente para ellos y nosotros vamos a trabajar con eso. Entonces, yo he visto que se ha presentado una dificultad con la población y la muestra. Algunas personas me dicen que la población es Colombia, porque eso es lo que dice
la problemática, ¿cierto? Identificación de los principales factores que influyen en la violencia de género e intrafamiliar en Colombia. Y que la muestra tiene que ver con Santander y con el municipio de Bucaramanga. Otras personas han tomado la población como Santander, municipio de Bucaramanga, y la muestra como los 400 personas, estoy hablando ya del trabajo que ustedes deben hacer, las 400 personas que se trabajaron en esa investigación. Realmente, para mí ambas son respuestas correctas, ¿verdad? Porque solamente estamos trabajando una partecita. Quien lo toma como Colombia y Bucaramanga lo está haciendo correctamente, Santander, Bucaramanga. Quien lo toma como Bucaramanga, la población, y la muestra a los 400 también, porque es que tomamos una base de datos muy pequeña, ¿cierto? No estamos trabajando todo el estudio completo, porque naturalmente pues saldría demasiada información si vamos a hablar de toda Colombia. Entonces, cualquiera de las dos maneras en las que ustedes planteen la población y la muestra, para mí es correcta, ¿ya? Entonces, ustedes mirarán cómo lo plantean. Algunos lo han planteado como población Colombia, muestra Santander Bucaramanga, ¿cierto? Otros lo han tomado la población como Santander Bucaramanga y en la muestra colocan las 400 personas que forman parte de la base de datos. La unidad de estadística es el elemento de la población que reporta la información y sobre el cual se realiza un determinado análisis. La unidad o elemento de investigación debe ser clara, adecuada, mensurable, es decir, que se pueda medir, y comparable. De igual manera es necesario delimitar esta unidad en el tiempo y en el espacio. Entonces ahí en la tabla, en la ficha técnica, tenemos ubicación, espacio, temporal. Entonces el espacio lo tenemos y el tiempo también en que se hizo la investigación, también en que se recogió la información de esa base de datos, también lo tenemos. En la unidad de estadística no es solamente decir que cada una de los individuos, ¿cierto?, que han tenido problemas de violencia de género intrafamiliar, sino que también hay que delimitar que es en la ciudad de ¿dónde? El departamento de Santander, en la ciudad de Bucaramanga y dentro de unos años específicos. Siempre hay que delimitar. De igual manera hay que delimitar la población, de igual manera hay que delimitar la muestra. En ellos también debe aparecer el sitio y debe aparecer el tiempo. Así se repita en todos, porque eso se llama delimitación y hay que hacerla para poder hacer una buena ficha técnica y que ustedes tengan una buena planeación de lo que van a realizar. Las variables en estadística. Entonces tenemos que la variable es una característica que va a ser estudiada en una población. Una variable es estadística si se puede escribir como una pregunta cuyas respuestas pueden ser tabuladas o clasificadas en determinados rangos, o si pertenecen a una pregunta cuya respuesta tiene un valor correspondiente a una escala numérica. Las variables estadísticas se pueden clasificar en cualitativas y cuantitativas. Esto es muy importante para poder hacer la clasificación de las variables. La variable cualitativa es cuando es posible clasificar los datos obtenidos de la muestra en clases bien definidas, en las cuales el individuo que suministra la información puede elegir una de ellas. Y la variable cuantitativa, si la característica que se va a estudiar se puede medir en una escala numérica. Entonces, la variable cualitativa es la cualidad, la característica. Está escrita en palabras, ¿cierto? Y la cuantitativa ya es totalmente numérica. Eso es muy importante porque algunas personitas no han clasificado de una manera muy correcta las variables. Aquí tengo este cuadrito
que nos permite hablar de cuáles son las variables cualitativas y cuáles son las variables cuantitativas. Las cualitativas, entonces, pueden ser nominales o pueden ser ordinales. Las nominales es la que presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. O sea, por ejemplo, el estado civil. Entonces uno dice que es soltero, que es casado, que es viudo, que vive en unión libre, ¿cierto? Esas son características, pero no hay un orden específico en que nosotros las podamos organizar o medir, ¿cierto? Entonces, son palabras. Entonces, ustedes tienen que revisar allá en la base de datos, mirar cuáles de esas variables son cualitativas nominales y cuáles son cualitativas ordinales. ¿Cuál es la diferencia? En las ordinales, que presentan modalidades también no numéricas, existe un orden. Entonces, por ejemplo, nivel educativo de la madre, por decir algo. Entonces, el nivel educativo puede ser primaria, puede ser secundaria, tiene un orden, ¿cierto? Puede ser universitario, bueno, etcétera. Entonces, hay que, dentro de esas variables cualitativas, hay las que tienen un orden especial en que se pueden trabajar. Entonces, hay que buscar en la base de datos y revisar la información que tenemos y mirar en cuáles se precisa un orden y en cuáles no. ¿Cuál es la diferencia con las variables cuantitativas? Las variables cuantitativas son numéricas y entonces esas se clasifican en discretas y en continuas. Las discretas solo pueden tener un valor de entre cierta cantidad de valores dados. Son cantidades enteras, son números enteros. Entonces, un ejemplo, número de hijos. Entonces, uno dice, tengo 3 hijos, tengo 2 hijos, tengo 5 hijos, tengo 8 hijos. 8 hijos, uno puede decir, tengo 2,5 hijos o 2 hijos y medio, ¿cierto? O se tiene 1, o se tiene 2, o se tiene 3, pero no puede ser en una cantidad, en otras palabras, decimal. Deben ser números enteros. Entonces ustedes van allá a la base de datos y revisan, ahí está toda la información. Entonces, donde haya cantidades enteras, esas son variables cuantitativas discretas. Las continuas tienen la capacidad de tomar cualquier valor que exista entre dos magnitudes dadas. Entonces ahí aparecen las cantidades decimales. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Entonces ustedes revisan en la base de datos. La edad siempre es considerada como una variable cuantitativa continua. Hay que tener presente. ¿Por qué? Porque es que en la edad uno puede decir que yo tengo 20 años, 5 meses, ¿cierto? 2 semanas, 3 horas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, se considera, la edad siempre se considera como una variable cuantitativa continua. Y hay que revisar otra vez allá la base de datos donde hayan cantidades decimales, 28,5, 12,3, 17,4, etc. Entonces, eso es muy importante para poder hacer la tablita de clasificación de las variables, que es otro de los puntos que vienen ahí en la guía. Bueno, hasta ahí se va a hacer pues hoy el CIPAS. Ya la semana entrante, otro miércoles a esta misma hora, trabajamos ya lo que tiene que ver con la parte de cómo elaborar las tablas de frecuencia, de cómo elaborar las gráficas, de cómo hacer la interpretación, porque eso pues es ya lo que tiene que ver propiamente con estadística, tanto de la variable, aquí en este trabajo, en este paso 2, vamos a trabajar con las variables cualitativas, básicamente. Entonces, ustedes deben escoger para poder trabajar esta parte, ya variables cualitativas. Es importante que también la escriban allá con cuál variable cualitativa ustedes van a trabajar, la escriban en el foro, porque cada estudiante debe trabajar con una variable cualitativa diferente. O sea, no se puede trabajar con la misma variable cualitativa.
Ustedes en el foro, ustedes pueden escribir las variables. Algo muy importante, los nombres de las variables se deben escribir tal como aparecen allá en la base de datos. Algunos estudiantes les han cambiado la manera como está escrita. Entonces, en este caso debemos escribirla exactamente como aparecen allá en la base de datos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar en la sección de preguntas. Si tienen algunas inquietudes, por favor, los escucho. Si algo no quedó claro, si tienen algo que preguntar, hasta ahí. No, señora. ¿Todo quedó claro? Señora. Bueno, es muy importante que de verdad exista la claridad necesaria, porque de eso depende el éxito en el trabajo y que lo que ustedes vayan a hacer les quede muy bien hecho, ¿ya? Que la idea es que tengan una muy buena calificación en ese inicio de trabajo. Voy a cortar la grabación. Tutora, una pregunta. ¿Para este CIPA se llena sistema? Ya un segundo. ¿Cómo corto la grabación? Listo.